con la protagonista, Diego Gabriele y este anticipo. Florencia Casoliva es una vecina de Villa Urquiza que está siendo fuertemente hostigada por un vecino, pero al límite de que la han violentado físicamente. Un hostigamiento que ella lleva muchos meses, una relación que comenzó en pandemia de vecinos, una relación cordial en principio. Ella nunca supuso, o si lo supuso tampoco vio que podía llegar a este límite. El acercamiento de este hombre que empezó como una amistad y cuando quiso intentar tener algún tipo de acercamiento de otro tipo con ella, ella le dijo que no. Y él no debería haber bastado. Ahora, ni cerca bastó, porque comenzó con una serie de hostigamientos, con mensajes, con papelitos por debajo de la puerta, con chats, con llamados, un hostigamiento realmente intenso que la llevó a hacer una denuncia. Una denuncia que fue fechada en julio del año pasado. Miren cuántos meses pasaron, ¿eh? Una orden de restricción que llega, un botón antipánico que no frenó a nadie. Ni a este hombre, a este hostigador, porque efectivamente lo es, ni a algunos de sus amigos, porque ahora nos va a contar Florencia lo que está viviendo en carne propia. Vamos a mostrar los chats, vamos a mostrar todas las pruebas que hay de este hostigamiento constante que ya lleva muchísimos meses. Presentala y contamos la historia desde el principio. Florencia, estás del otro lado, te saludamos aquí desde Argentina en vivo. Adelantamos un poquito de tu historia, pero nos interesa que la cuentes vos, que cuentes lo que estás viviendo, esta pesadilla, ¿no? Bueno, en primer lugar, mil gracias por el espacio. Estoy en una situación muy delicada, muy triste, muy dolorida a nivel físico, totalmente privada de mi vida normal, cotidiana, porque no puedo volver a mi casa, ya que estas dos personas, tanto mi vecino acosador denunciado desde mediados del año pasado, como su amigo, que es alguien que también me ha amenazado, pero verbalmente desde el año pasado, haciendo hincapié en su puesto en el Senado, en planta permanente, y mi vecino siendo barra brava de Boca, están en una situación en la cual están en su departamento sin ningún tipo de problema, por más que hay un montón de denuncias ya tomadas. Yo tenía el botón antipánico, ahí ya también está dictada la perimetral para mi vecino. Sí, perdón. No, es para contar la historia desde el principio, porque si no vamos al final. Esto que tenés ahora es porque pasó algo, porque es consecuencia de algo, y sería interesante que contemos la historia desde el principio. ¿Cómo nace este problema? En realidad, yo me mudo hace 1 año y medio a este edificio. Con muchos vecinos establecemos, digamos, una buena relación. Él era una persona más con la cual, digamos, no sé, le había rescatado el gato yo en un momento, en otro momento me prestó un objeto. Cuando viene la pandemia y el aislamiento, entre muchos vecinos nos pasamos recién ahí los números de teléfono y hasta inclusive algunas relaciones se hicieron un poquitito más estrechas por una situación como de estar en contacto, de ponerse a disposición por si algo pasaba. Así como fue con él, fue con un montón de otros vecinos y nunca jamás me dio entre nosotros ningún tipo de tinte romántico ni sexual, ni de coqueteo, y de hecho él mismo, inclusive hasta antes de la cuarentena, jamás me había manifestado ninguna intención de tener algún tipo de relación conmigo. Esto pasó después de la cuarentena, donde él ya tenía mi teléfono, donde tal vez nos habíamos prestado algunas cosas más, pero al igual que con cualquier otro vecino. Y bueno, llegó un momento cuando yo noto que él empieza a ser realmente cada vez más intenso. Le cuento que estoy en pareja, que tengo novio, para lo cual se hace una cuestión como de que se ofende, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque nunca había habido de él ningún tipo de propuesta. Y cuando le digo que no estoy interesada, y se lo tengo que repetir varias veces, bueno, se volvió un infierno desde pasar a simplemente ser un vecino que se pueda haber confundido. Para mí no, pero ponele que se pudiera haber confundido porque a lo mejor tenían una expectativa o alguna idealización o lo que fuera. Eso fue pasando desde hacerme una propuesta de relación hasta las cosas más insólitas en relación a lo que es un hostigamiento. Golpearme la puerta a cualquier hora, a los gritos, hablarme por portero eléctrico, lo tuve que, por supuesto, bloquear de mi
teléfono, no sé cómo, Pero lograron diciéndote infiltrarse qué cosas, por ejemplo, te golpea la puerta y ¿qué te dice? Te escribía por chat y ¿qué te dice? Te habla por el portero y ¿qué te dice? Bueno, al principio esto fue como una escalada, ¿no? Increyendo. Al principio era proponiéndose a él, digamos, como mi pareja, como que él podía darme lo que nadie, como que él era mejor que la persona con la cual estaba, lo cual a mí me sorprendió muchísimo porque en realidad no había ningún tipo de, no sé cómo decir, de conversación en relación a eso previo y no había, nosotros jamás tuvimos una relación hombre-mujer, era un vecino más, nada más para mí. Y aparte yo se lo había mencionado, que para mí era, y quizás se podía transformar en un amigo, todo eso previamente a saber que era de la Barra Brava de Boca. Él me había dicho que vendía zapatillas, para mí eran, no sé, yo digo que soy profesor y doy clases y soy profesor y doy clases, no me dedico a otras cosas. Y bueno, pasó de simplemente ofrecerse de una forma bastante insistente en relación a ser mi pareja, a directamente, cada vez que se fue volviendo más hostil, como cuando digo lo del portero, de la puerta, empezó a decir que yo corría peligro, que yo corría, digamos, un peligro muy grave, del cual solo él me podía ayudar. Un Cosas como, psicópata. por ejemplo, Estamos hablando de un sí, psicópata. es que sí, pero yo al principio no había dado cuenta, o sea, no sé cómo decir, en mi registro, jamás hubiera imaginado que por simplemente ser amable con un vecino iba a tomar esta dimensión de locura. Me decía, por ejemplo, que yo era una enviada de su padre muerto a su vida, Ah. como para, o sea, cosas demasiado, o sea, y eso no bajó nunca, fue siempre hacia arriba hasta convertirse en algo muy violento. No sé si lo contaste Florencia, recién. Ah, perdón. quiero saber, por sobre todas las cosas, porque me preocupa muchísimo, ¿qué respuesta tuviste de la justicia si tenés una consigna policial? Porque no solamente estamos hablando de una persona peligrosa, por lo que acabas de contar vos, dar un poco de información de lo que se dedica, sino también porque por lo que vemos y por lo que decís es una persona que está fuera de sus cabales. Claro, pero por ejemplo, ponele que vos tenés un vecino que en la cuarentena, que ha pasado mucho según lo que yo escuché, se le suelte la cadena, porque, viste, o sea, fue un momento muy, digamos, duro para todos, ponele que alguien estuviera medio pendiendo de un hilo, ¿no? Psicológicamente, y bueno, con el aislamiento y todo, es una persona que es lo que yo al principio pensé, bueno, que no le estaba llevando bien, ¿no? Entonces, ponele que es un vecino normal. Bueno, después en un momento se le pasa o algo, vos denunciás y alguien, como me pasó a mí del 911, que vinieron muchas veces, con una denuncia o con un para 911, el vecino más o menos se tranquiliza. O con cartas documentos de, digamos, pidiendo justamente que cese este hostigamiento de parte de la administración y del consorcio de propietarios, cualquier vecino me da la sensación de que más o menos se entiende que tiene que parar. Pero en tu caso, Pero esto hablando hizo que sea cada vez más intenso el acoso. A más totalmente, denuncia, el totalmente. increyendo Y aparte, en violencia. Perdón, no escuché la última parte. No, que a más denuncias generó que la violencia vaya increyendo, que te llevó hasta una violencia física. Sí, y de hecho se transformó, lo que quería decir es que un vecino normal, bueno, más o menos uno puede decir lo ignoro y listo, que fue lo que yo empecé a hacer porque pensé que se iba a tranquilizar en algún momento o se iba a cansar. Vos pensás que en algún momento se puede llegar a cansar. No, el tema es que este vecino psicópata no es cualquier vecino loco. Es miembro de la Barra Brava de Boca, tiene contactos en la policía, porque así como él me decía inicialmente que yo tenía que dejar a mi novio, estar con él, volver a hablarle, todo porque era invisible, ¿no? Esta cuestión de que él es invisible, que es totalmente inimputable, que puede... de hecho, la primera vez que vinieron del 911, lo que les dijo a los mismos policías oficiales que vinieron era que él era el amigo del comisario y que su amigo trabajaba en el gobierno y que por lo tanto podía hacer cualquier tipo de cosa. Florencia, hace un puntito ahí si sos tan amable. Elio Rossi te saluda, buen día. Buen día. Me interesa saber, en primer lugar, de quién estamos hablando. ¿Quién es el comisario del que él se ufana tener contactos? Porque esto funciona así. Es decir, claramente la Barra Brava puede funcionar si tiene influencias en las comisarías de la zona. Esto es así desde que el mundo es mundo, por lo menos en esta parte de la Argentina.
Es decir, es imposible la existencia de la barra brava de Boca sin complicidad de la policía de la zona de La Boca y sin protección también de la justicia. Te recordarás que Stornelli, nada más ni nada menos, es el hombre que era el jefe de seguridad en Boca. Y el jefe de la barra brava de Boca tenía el contacto directo con Stornelli y se ufanaba de poder hablar directamente con él. Me gustaría saber, para que esto vaya quedando claro, vos decís, yo me enteré de que era miembro de la barra brava de Boca y a partir de ahí empecé a tener lógicamente más temor. ¿Podemos decir, podemos saber de quién estamos hablando? ¿Quién es su amigo en el gobierno? Y si te referís al gobierno, ¿te referís al gobierno nacional o al gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Y quién es el comisario? Claro, me quiero corregir porque por suerte se han comunicado conmigo del Senado para explicarme justamente que estos dos locos, porque son dos locos, Luis Machuca, uno, y Germán Facio, el otro. Luis Machuca es mi vecino, Luis Facio es su amigo, que me mandó a amenazar en un montón de oportunidades, con su puesto, pero, digamos, el gobierno del Senado ya se comunicaron conmigo para justamente dar cuenta de que estos dos tipos locos hacen mal uso, ¿no?, de esta cuestión que nada tiene que ver en realidad con el gobierno ni con la vicepresidencia. Pero vos imagínate dos tipos que utilicen verbalmente cierto puesto en planta permanente de Germán Facio para tratar de lograr que una mujer que no está interesada, que jamás estuvo interesada en estar con este tipo, de alguna manera ceda. O sea, es una cosa absolutamente loca y que además ahora, como ha trascendido justamente, bueno, cuento, gracias a Dios y por suerte que se han comunicado conmigo y cuento con el apoyo de un par de organizaciones, tanto desde el Poder Judicial como dentro del Senado, que se carga justamente de trabajar en contra de la violencia de género. Pero hasta este momento en el cual yo termino lesionada, previamente hice un montón de denuncias a 911 que llamativamente no figuran, y las veces que han venido los policías han estado fumando con el acusado en la puerta y sus amigos, riéndose y hablando de fútbol. Claro. Y yo ahí estuve diciendo, hola, o sea, claro. ¿Cómo llegó a lastimarte? ¿Cómo fue esta situación en la que él llega a lastimarte? Asumo que ahora igual vos no estás en tu casa. No, yo no puedo volver, hace más de 10 días que no puedo volver a mi casa. Tengo esto, es ropa prestada, el lugar donde estoy no es mío, no puedo ni siquiera decir el lugar donde estoy porque de pronto pasé de ser una simple profesora con una vida muy tranquila y me gusta mi vida tranquila, a estar de pronto amenazada, barra brava de Boca. Escondida. No sé, ¿cómo? Escondida. Y aparte, para colmo, al otro día que hubo un incidente en el cual me hicieron una encerrona, por decirlo de alguna forma, en la cual estas dos personas no me dejaron, que fue el miércoles 10 de este mes, no me dejaron salir a dar clases de mi edificio, hicieron frente a las cámaras toda una especie de acting como para sacarme de quicio, porque hay que decir que están locos, pero son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque todo este hostigamiento que yo vivo desde junio del año pasado, nunca, jamás fue frente a las cámaras del edificio, o sea, en el hall. Siempre se han cuidado perfectamente de que sea en nuestro mismo piso, porque él vive en mi mismo piso, y en el exterior. O sea, miembro de la barra brava de Boca, desde el balcón, escupiéndome, diciéndome puta, loca de mierda, te gustan los pendejos, ya vas a ver, te falta poco, ya te vamos a agarrar. Todo ese tipo de cosas adentro de mi edificio, pero siempre muy bien cuidado de que no fuera frente a las cámaras del hall. Ahora, el miércoles pasado, no, el anterior, crean todo, generan una cuestión. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían denunciado, porque yo ya había establecido la denuncia en enero más formal, porque por primera vez me atendieron bien en la comisaría de Urquiza, creo que es la 12, por primera vez en todo este tiempo encontré un mayor que me escuchó, que se comunicó directamente con un fiscal, después de un montón de tiempo de haber sido burlada por la policía que ha venido, diciéndome, por ejemplo, cosas como estas cosas quedan en nada, vos quédate tranquila que ya se le va a pasar, no llame para esto, la verdad que nosotros estamos para cosas más importantes. Ese estilo de respuestas estuve teniendo de parte de la comisaría. Entonces, a esta altura, digamos, cuando ellos ya sabiéndose denunciados,
intentan, digamos, hacerme quedar en una situación de sacarme de quicio, pero frente a las cámaras. Por suerte está todo filmado, se ve cómo me esperan, se ve cómo no me dejan cerrar la puerta de mi edificio e irme, que era lo que yo estaba intentando hacer. Mi vecino solamente me insultaba, y digo solamente como si fuera algo menor. Me refiero a que él no fue el que me lesionó, sino que me lesionó su amigo Facio. ¿De qué forma? Me espera atrás de la puerta, me agarra mientras yo me estoy defendiendo, porque hicieron que me violente después de 9 meses. A ver, yo soy muy tranquila, pero, obviamente, si hay una situación en la cual no soy escuchada, hago denuncia, tengo botón antipánico, los tipos siguen ahí, me siguen hostigando todos los días, todos los días. Y aparte en grupo, porque siempre ha sido también con otras personas, perseguirme en el supermercado, perseguirme por la cuadra, hacerme todo tipo de, no sé, de atravesar como un abanico entre este loco, ofrecerme cosas que no le he pedido, por ejemplo, querer meterse dentro del ascensor, querer agarrar mis objetos de gimnasia cuando salgo a dar clase, pero siempre fuera de las cámaras. Y ese día Florencia, lo que hicieron, agarrarme, perdón, de las muñecas muy fuerte durante mucho tiempo, eso ya está filmado por suerte, y me lesionaron y no puedo trabajar desde entonces. Ojalá esto Perdón, sirva de algo, que esa es la idea, exponer el caso. Muchas gracias por habernos contado esta historia. Perdón por estar nerviosa, No, pero por favor, es que no es para es menos. una situación insólita. Te mandamos un abrazo grande Muchas gracias. y gracias por atendernos. No, Lo gracias por que escuchar. me queda en limpio es que los llamados que hace frente a las autoridades tienen la respuesta que solemos conocer cuando después presentamos historias más trágicas. No sé qué sensación les queda a ustedes. Llamar para cosas Inacción. importantes, no sé. Sí. La importancia, ¿no? Nuevamente de una víctima que se tiene que ir de su casa. Que al violento no lo sacaron, no le pusieron una perimetral tampoco, no tiene una consigna policial, no lo llevaron preso, no tomaron una testimonial, nada. La víctima tuvo que agarrar sus cosas, estar con ropa prestada, escondida, con miedo y sin consigna policial. En riesgo. Pero además la consigna policial son policías que en algunos casos trabajan para las barras bravas. O sea, que esto es así. Es decir, digamos, la otra vez hablábamos con Saín, el ministro de Santa Fe, y a ver, no pudimos, se cortó la comunicación. Yo le iba a exponer, el tipo que huyó después de que le rompieron la cara a un pibe, el tal Pillín, el jefe de la barra brava, el hijo del jefe de la barra brava de Central, es el que designa a los comisarios en alrededor de la cancha de Central. Esto es joda. Entonces, si ese tipo designa a los comisarios que van a trabajar en Central, y esto el ministro Saín lo sabe, es imposible pensar que esto pueda tener solución, porque el tipo al que vos le decís vaya a hacer consigna policial delante de Florencia, por ejemplo, que es el testimonio que acaba de pasar, es un tipo que charla con el tal Machuca de la barra brava de Boca sobre cómo juega Boca en el fondo, porque no hay posibilidad de existencia de barra brava sin complicidad policial. Y tampoco hay posibilidad de existencia de barra brava sin complicidad policial y sin protección judicial. Esto funciona así. Yo hace 40 años que voy a la cancha, hace 40 años que trato de este tema. No soy un especialista en barras bravas, Gustavo Gravia lo es. Pero claramente lo he visto y lo he dicho y lo he contado y lo acaba de ratificar recién Florencia. Llama a un policía, el policía se pone a hablar con el tipo de la barra brava de Boca, que le están haciendo la vida imposible, sobre la defensa de Boca. Entonces uno tiene la sensación de que estamos frente a una verdadera joda. Entonces vos decís, y haces bien en pedirlo, ¿por qué la policía no acude? O como dice Favale, resulta que después, es decir, ojalá que la próxima crónica que hagamos por la joven Florencia no sea una tragedia. Ojalá que no. Ojalá que no. Alguien debería hacer algo. Pero si esperamos de esos comisarios, de esos policías, que son cómplices de la barra y de esos funcionarios judiciales, es Tornelli. Señores, es Tornelli. Era el jefe de seguridad de Boca. Es Tornelli. ¿Ustedes tienen conciencia? ¿Ustedes se imaginan si unos tipos de la barra brava de Boca intentan hacerte la vida imposible? La historia está expuesta. Ustedes la conocen, ella la contó. Las autoridades son las que tienen ahora la posibilidad de decidir sobre esta situación.